¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis a nuestra lista entregada más recientemente. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. No se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Gracias a personas como el señor Fernando Chiconoy, Fran Palacios y Jan Owo es que estos videos son posibles, así que si estén sus posibilidades consideren apoyarme para que estos videos sigan. Nuestra lista más reciente para nosotros TCG fue entregada el pasado día 31 de agosto, sábado. Esta lista comenzó a regular el juego competitivo a partir del día 2 de septiembre y, como ya es una costumbre, no se nos dijo cuándo se entregaría la siguiente lista, solamente que sería un par de meses en el futuro. Para poder evaluar un poco más la lista, vamos a mencionar algunos factores alrededor. El primero de estos son los productos que van a ser entregados a futuro. Esto usualmente nos podría estar dando a entender cuándo podría ser entregada la siguiente lista o para qué punto se podría considerar el límite para ello. Y antes, cuando teníamos fechas fijas, podíamos estar eliminando algunos productos, pero ya que no tenemos una fecha tentativa, vamos a mencionar todos estos. Para estos productos, para el 10 de octubre tenemos la entrega del último set principal del año, con el nombre de Rage of the Abyss, y para el 5 de diciembre tenemos la entrega del constructor de decks Crossover Breakers. Hay algunos otros productos muy importantes que van a ser entregados también para el futuro, como la Megalata de 2024 o el Quarter Century Bonanza. No obstante, estos productos se concentran en reimprimir cartas y no estar inyectando cartas nuevas, por lo cual los estamos dejando de lado. Por la parte, Rage of the Abyss va a estar entregando complementos increíbles. Desafortunadamente para algunas estrategias, sobre todo del atributo de agua, hay ciertas cartas que no han llegado para nosotros TCG y que todavía no tenemos agendadas para cuando nos van a acabar llegando, pero en definitiva es un producto que va a tener mucho impacto. Nos está entregando la siguiente hand trap más importante del juego a través de Fuwaros, nos está dando las cartas a Samina que van a entregar un negador para básicamente cualquier estrategia, incluso para la primera invocación, y algunas otras cartas de soporte para algunas estrategias que se van a hacer relevantes a futuro o que van a mejorar con la llegada del producto. El otro, que es el constructor de decks Crossover Breakers, está entregando dos estrategias importantes que son los Raizil y las Malice. Por ahora la estrategia que ha tenido muchos mejores resultados son los Raizil, pero todavía les hace falta más cartas de soporte que los pueden consolidar como mejores estrategias, y también hay que recordar que no todos los resultados de OCG acaban pasando para nosotros TCG por diferencias notorias en la lista. Para el juego competitivo que tuvimos para los anteriores meses, si vieron el video de predicción de la lista, lo acabamos mencionando a fondo allí. Básicamente el juego ha estado gobernado desde inicios de año por la estrategia de Snake Eyes. Han recibido cartas de soporte directo, indirecto, han recibido golpes a cartas ajenas a la estrategia, pero que simplemente acaban utilizando las siguientes mejores cartas para poder seguir siendo a la cima del meta, y esto simplemente acabó continuando por otro par de meses desde que fue entregada la anterior lista, en algunos puntos perdiendo torneos bastante importantes y de forma sorpresiva, pero en los números en bruto y siempre estando en la cima en la representación y en general de los mejores decks, es lo que acaba dando esta estrategia. Las otras dos estrategias acaban siendo Yubel, con el increíble soporte que se entregó específicamente a través del Battles of Legend, y los Tenpai Dragon, una estrategia que recibió soporte importante en el set principal más reciente y que tiene un juego bastante simple pero también bastante efectivo. Por momentos, regiones y algunas otras anomalías, hay algunas otras estrategias que han podido estar levantando la mano para poder estar dando resultados interesantes, pero en los torneos más importantes y de nuevo de forma consistente, estas tres estrategias son las mejores, pero sobre todas estas, Snake Eyes fue la cima del meta, no importa qué. Dicho esto, vamos a revisar los movimientos de la lista y las razones de por qué se dieron. Para las cartas prohibidas, primero tuvimos al Fiendsmith Lágrima, una de dos fusiones del tema de Fiendsmith y carta reciente. Este es el movimiento más sorpresivo para esta sección, ya que por lo reciente del tema se veía difícil que pudieran dar un golpe directo. Sí se pedían y evaluaban muchos golpes alrededor, pero esta fue una sorpresa interesante. Lo que es más, es que la jugada que esta carta habilita es en sí el poder tener un segundo cuerpo de nivel 6 idóneamente en campo para luego hacer una jugada de Xyz. Pero la mejor jugada sobre esta línea también se ve afectada por la lista, por lo que se siente más como que fue porque al ser el mejor motor del formato, este habilitaba la opción de poder ganar muchísimos juegos por las reglas de tiempo. Aspecto que, si bien otras estrategias pueden tener, este motor estando en todas partes se hace difícil de justificar o mantener en el juego. También se pierden algunas líneas, como la posibilidad de usar su efecto para tener en mano Engraver por extensión Tract y poner más recursos en circulación, o directamente el reciclaje de removidas. Es un movimiento con impacto interesante. TCG, teniendo dos fusiones originales de nivel 6 pensadas para apoyar el tema, permiten que este movimiento se haya dado, pero seguro será algo de consideración a futuro cuando se intente estar llevando la estrategia en solitario. El Hot Red Dragon Archfiend King Calamity es el monstruo sincro que se pidió por muchos formatos que se fuera prohibido. Desde la aparición de Centurion e incluso mucho tiempo atrás con otros temas de sincro como Vanadium, se pedía que este monstruo se fuera a cero.
Habían muchas formas de poder invocarlo en el turno del oponente para dejarlo de forma efectiva sin jugar, y ningún deck que fuera por este quitando su deck hogar lo usaba de la forma en que se pensaba o quería. La prohibición llega en un punto de lo más interesante considerando que jamás fue la carta problemática. Sí era muy desafortunado que muchos juegos se perdieran por este, pero jamás fue la carta del formato o una que todos debieran de tener en su radar para que hubiera más ruido alrededor de esta. Centurion, pudiendo invocar monstruos de niveles 12 de forma tan consistente y simple para ir por el Crimson Dragon, y también por tener un número muy limitado de opciones, fue lo que hizo que se pusiera mucha atención a la carta. Desde entonces el deck ha recibido cada vez más y más opciones, por fin pudiendo actuar como un deck en solitario sin necesitar la ayuda de este monstruo jefe, así que se siente que lo mantuvieron en el juego lo suficiente para poder justificar el uso de Centurion. Se une al grupo de cartas que jamás fueron usadas para su propósito o estrategia original, tal y como lo tenemos con la siguiente carta, que es Beatrice, Lady of the Eternal. Por fin tuvo el esperado golpe. Beatrice siempre ha sido usada fuera de su deck hogar Burning Abyss, era una carta que habilitaba jugadas que no debían de existir en primer lugar y que estuvo por muchísimos años en el ojo del huracán como un gran candidato para recibir un golpe. Hace un par de años con Drytron tenía la posibilidad de poder enviar a Eva al cementerio, removerla y generar ventaja para poder tener más negaciones que el oponente cartas para poder jugar. También vimos uso para enviar cartas de trampa al cementerio y no dejar jugar al oponente. Todo esto culminando con el motor Fiendsmith, que por su enfoque y facilidad para usar monstruos de nivel 6 y por extensión rango 6, invocar de la forma más sencilla y directa esta carta y aprovechar su capacidad de enviar cartas al cementerio, con demasiada flexibilidad y sobre todo jugadas que no deberían de ser. Se podría argumentar sobre si este fue su punto más crítico o bajo para su uso, pero por fin es golpeada. Un tanto desafortunado por su estrategia hogar, pero esto solo generará más soporte a su deck temático a futuro, y después de muchísimos años por fin llegamos al punto en que esta se va prohibida. Y por último de la sección tenemos a Apollos Above the Goddess. Mencionamos en la lista anterior que la prohibición de los negadores más genéricos y potentes del juego, si bien era algo bueno para la salud del juego, iba a provocar fenómenos como que la gente comenzara a buscar los siguientes mejores blancos para usar y llevar. Un tema muy similar que mencionamos cuando hicimos la revisión de los Floodgates más potentes y cómo iban cayendo para hacer lugar a los siguientes mejores blancos. Barone de Fleur y Borreload Savage Dragon podía negar lo que fuera y a cambio, si bien Apollousa no puede hacer esto con magias y trampas, sí puede hacerlo en múltiples ocasiones en el turno y también es excesivamente genérica, lo que los otros dos monstruos eran monstruos de sincro involucrando tuners, solo tener cuerpos y con tantas cartas que existen hoy en día para subir la escalera de Link, se hizo muy obvio que Apollousa sería la siguiente carta en aparecer en la lista. A esto no ayudó que el deck más potente del último año se concentra exclusivamente en invocaciones de Link para obtener la máxima potencia posible. Apollousa en solitario no implica una condición de victoria, pero utilizarla con otras cartas que la hacían condicionante o casi imposible de vencer es lo que le vale su lugar en las cartas prohibidas. Para las limitadas, Eva sale de las prohibidas. Mencionamos brevemente que Beatrice fue problemática con Drytron enviando justamente a Eva al cementerio, así que tiene sentido que esta carta pueda salir una vez que Beatrice fue prohibida. Eva tiene la capacidad de poder intercambiar recursos que en muchas ocasiones ya son inútiles o ya fueron usados para ir por monstruos Fairy de nivel 2 o inferior, pensada para su deck hogar y tener más nombres y recursos, ya por el paso del juego o por lo que puede llevarlo. Esto la convierte en una increíble forma de poder buscar monstruos Fairies bajo, que si bien no son los más importantes y genéricos del juego, sí hay buenas opciones para poder aprovechar. Sin Beatrice, compañero en crimen, no se ve claramente cuál sería el deck hogar para Eva. No obstante, con viejos conocidos como Drytron, así como otros decks que se beneficiarían de tener esta carta, como todo lo que puede usar y llevar Herald of the Orange Light o monstruos Fairy, pinta para ser un movimiento de lo más interesante, aunque sin repercusiones o sin un deck hogar inmediato. Snake Eye, Ash y Poplar, orientados a su deck hogar Snake Eyes, se agradece mucho con lo que se logra con esto, pero que tristemente se sienten como poca cosa. Se ha pedido por casi un año entero que se le entregue un golpe Snake Eyes y quitando las cartas genéricas que han provocado que entren en la lista, esto por fin significa un golpe directo, y sí tiene buenos resultados. Por la parte de Ash es la mejor carta para iniciar los combos, fuera desde turno 1 o forma de comenzar a jugar. Teniéndola una copia se reduce mucho la consistencia, aunque el deck se caracteriza muchísimo de ir por los nombres más importantes de muchas formas. Por la parte de Poplar es la compañera en crimen de Ash. La idea siempre era poner a Ash en campo para añadir a Poplar y que todo en esta generara ventaja, poner un cuerpo en campo, una búsqueda de una magia o trampa temática y hasta regresar recursos para pagar costos o seguir usando. Este era un movimiento que también se pedía porque la convierte en una carta incómoda. Si esta aparece en mano y solamente estando una copia, todo alrededor de la misma se hace incómoda. Las cartas que la buscan ya no tienen valor, se debe gastar la invocación normal para aprovecharla y en sí, tener solamente una la convierte, si bien en una carta muy útil, también en la carta más incómoda de los juegos. Lo desafortunado a pesar de todo lo que hemos mencionado es que el combo base del mejor deck del juego, siendo Snake Eyes, se basa en tener y resolver una copia de cada uno de estos.
así que la jugada en turno 1 no se ve afectada, cosa que no se puede decir para los turnos posteriores y que también era de lo mejor que tenía el deck, que era casi imposible vencerlos generando recursos. Como todo movimiento en la lista sí ayuda, sí les afecta, pero no afecta de la forma en que se requería o se esperaba, mucho más porque ya se siente como un deck extremadamente familiar y que no ha abandonado la cima del juego en ningún momento. Estos movimientos sí lo pueden poner como un espectador para las siguientes semanas e incluso inicio de formato. Después de todo, tiene golpes de mucha consideración encima y nunca va a llegar a la potencia que tenían en su aparición o sin golpes, pero muchos consideran increíble que haya hecho tanto por el juego contra el juego y todavía se les permita seguir jugando, cuando decks con peores recorridos fueron golpeados mucho tiempo antes. Por la parte del número 40 Gimmick Puppet of Strings y el número 40 de Chaos, el Gimmick Puppet of Dark Strings, es por su uso y brillo en la estrategia de Gimmick Puppet para poder terminar el juego antes de dejar jugar al oponente, siendo directamente un FTK. Esto es muy valioso en el respecto de que, una vez más, una estrategia con capacidad de terminar el juego desde el turno 1, aun cuando esto no sea lo suficientemente consistente o potente, es algo que no permitirán que esté en el juego, y la aproximación es lo que puede hacer cuestionar las decisiones. Lo que puso en el mapa a Gimmick Puppet fue su nuevo soporte, especialmente su campo, que los hacía virtualmente inmunes a todo lo que hubiera querido y podido hacer cualquier carta de monstruo del oponente contra estos, y los resultados del juego jamás pusieron a Gimmick Puppet como un contendiente serio y hay mucho que lo justifica, sea por el formato o la exigencia de este. Muchos llevaban cartas naturales para poder contrarrestar el deck, cartas como Drollan Lockbird, Nibiru, Bestials, así que jamás fue la fuerza de consideración, pero de nuevo, no es tanto por el resultado obtenido, es por el potencial de arruinar juegos. El deck todavía es capaz de todas las jugadas, es muy similar a lo recién explicado con Snake Eyes, a una copia está en su punto más vulnerable, aunque muchas veces solamente se usa una copia de las cartas más importantes, pero en definitiva ayuda a que los juegos no sean tan fáciles. Es una pena para los jugadores dedicados a Gimmick Puppet, pero sea que no se fue prohibido nada, que tienen 3 copias todavía del campo que es la mejor carta, o que su juego que se quiere y propone es una combinación originalmente de Beatdown, Burn y un gran piloto, la posibilidad de no poder siquiera tener un turno desaparecería y daría lugar a una estrategia que tiene mucho potencial pero que ya no puede estar realizando semejante injusticia. Branded Fusion es un golpe excesivamente tardío, injusto y que no ayuda mucho para la salud del juego. Branded jamás ha sido la fuerza dominante que empuje o que modifica el juego competitivo. Esto es algo desafortunado de decir considerando que era la historia que era contada antes de la aparición de Visas Starfrost o de la Diablo Star de Dark Witch, mostrando que el deck tenía terribles carencias para jugar, aún después de muchas olas de soporte e incluso le ha entregado un Structure Deck. En su recorrido ha habido más golpes alrededor de cartas genéricas que lo que hace el mismo Branded. Incluso la única carta problemática ha sido Branded Expulsion por su increíble flexibilidad y pocas formas de frenar o interactuar con la carta, haciéndolo algo muy lógico pero también problemático que tiempo después de la prohibición de esta trampa se entregara un monstruo con capacidades bastante similares, siendo el Sanctifier Dragon, y justamente era la carta que se esperaba que entrara en la lista. Quitando la interacción del Sanctifier Dragon y monstruos que traban el juego del rival como el Gimmick Puppet Nightmare, Branded es una estrategia con un muy buen nivel de poder, pero que su misma popularidad le ha generado tanto muchas versiones para usarse, así como una mala fama de que es un deck simple de llevar y que solo activando Branded Fusion se obtienen las victorias. Todos los elementos sumados generaban que Branded pudiera ser un deck más solo quitándole la interacción del Sanctifier Dragon. Desafortunadamente se toma la decisión de ir por Branded Fusion, la carta que de forma popular es su mejor carta y que le quita mucha consistencia, pero que todavía le permite hacer la jugada del Sanctifier Dragon. Esto tiene que tener su explicación con la llegada de la Megalata, no obstante no quita que es desafortunada la decisión, aunque muchos de los enfoques a la lista están orientados a golpear consistencia, no a quitar o prevenir usar cartas. En otra parte mencionaremos otros puntos tanto a favor y en contra de los movimientos, pero al menos para lo que es la lista son las razones de por qué la carta cae a una copia. Luego tenemos Opening of the Spirit Gates, una carta perteneciente al tema de Secret Beast, pero que tenía perfecta sinergia con la estrategia de Yubel. Esto se debe a múltiples puntos. Esta forma parte de un dúo de cartas que se permiten buscar una a otra, Opening of the Spirit Gates y Dark Beaconing Beast. Cada una puede ir por la otra y el valor obtenido es poner esta en circulación más un monstruo Fiend que nos dará una invocación normal adicional de otro monstruo Fiend con 0 de ataque, aspecto que las cartas Yubel cubren de increíble forma. No obstante, la carta tiene otros dos efectos que van de forma increíble con el deck. Uno es que teniendo un monstruo nivel 10 se permite recuperar una magia continua de cementerio a la mano, lo que permitía usar solamente una copia de Nightmare Pain, otra de las piezas cruciales para el deck, y no preocuparse mucho de esta pues se tenía el reciclaje con la presencia de Yubel de nivel 10.
El otro efecto, y que fue mucho de por qué se dio de este golpe, es que también tiene la capacidad de que por una carta en mano podíamos regresar un monstruo con las características mencionadas de vuelta al campo. Esto le generaba un acomodo y extensión de recursos muy bueno, algo que el deck de Yubel no estaba diseñado de tener en primer lugar. Yubel es el claro ganador en el respecto de que otras cartas más importantes y potentes del tema no se vieron afectadas, pero Yubel también tiene graves problemas de consistencia y esto no ayuda a la causa. Perder 2 copias de la mejor forma de empezar los combos no es para nada algo a ignorar, pero se siente de forma efectiva que fue la estrategia que perdió menos, al menos en papel. Poto Prosperity es el golpe dado a la mejor carta pot que tenemos actualmente. Esta carta ha mejorado y generado muchos problemas desde su aparición en Blazing Vortex, por momentos siendo una carta para poder excavar más profundo en el deck para encontrar las piezas correctas, otros puntos como en el formato de Kashtira que podían incluso generar que un elemento removido se pudiera convertir en ventaja, y llegando a este formato en el cual muchos decks lo usaban para corregir consistencia o para poder encontrar la pieza faltante o una carta de side deck. No obstante, se puede argumentar que en ningún otro punto era una carta tan decisiva como lo es para los Tenpai Dragon. Este tema, por sus increíbles características, necesita realmente poco para poder jugar y ganar. Necesita su campo, un monstruo para iniciar el combo y una carta para poder resolver o condicionar el campo del oponente. Siendo flexible en qué tanto necesita de combinación de esto para ganar los duelos y que las demás cartas sirvieran para solo simplificar el campo o alcanzar este objetivo, y que todo esto se viera potenciado por Poto Prosperity, que incluso tenía como equilibrio de inicio cortar el daño a la mitad, aspecto que jamás le importó a Tenpai, se puede ver de por qué la decisión de llevarse esta carta. Este es el golpe más genérico en la lista junto con Apollousa por lo flexible y útil que es la carta. En definitiva, seguirá habiendo tanto juego como sea posible en los decks que permiten llevar esta, pero de forma muy contundente será una carta que dé menos juegos a lo que estábamos acostumbrados. Siguiendo con el tema de Tenpai, tenemos al golpe a Sangen Summoning. Esto es muy similar a lo mencionado anteriormente con Gimmick Puppet, un campo con un increíble potencial que los hace ignorantes por completo, solo que para Tenpai sí se opta por elegir tener esta carta limitada, y el nivel de poder es lo que puede explicar la discrepancia de la decisión. Tenpai podía directamente jugar en paz gracias a su campo. Una vez en batalla había pocas formas de interactuar con el mismo y terminar el juego. Tener el campo una copia no solo le reduce la consistencia a un deck que es conocido por tener problemas de esto. Sumado al punto de Poto Prosperity, ahora verá mucho menos su campo, pero no solo esto. También muchos jugadores podían llegar a tener alguna interacción contra esta carta solo para saber que el rival tenía la segunda o hasta tercera copia en mano, haciendo poca diferencia o que obligaba a utilizar esto en los puntos más críticos y avanzados. Se pudieron dar muchos golpes a Tenpai, pero ninguno hubiera sido tan significativo como perseguir esta carta. Esto le pone en serios apuros, con muchas opciones para mitigar el golpe, pero ninguna tan buena como tener más copias de esta. Será interesante que se utilice a futuro para conllevar el golpe. Luego tenemos a That Grass Looks Greener, que después de 7 años por fin sale de las prohibidas. Esta carta apareció en el mismo sobre que lo hicieron los Zodiac, y de forma increíble los decks de 60 cartas llegaban a derrotar al ese entonces deck más potente del juego, y era bastante lógico. Con toda la potencia que podía llegar a tener Zodiac, con todas las cartas genéricas y trucos que tenían, en definitiva tenía un número limitado de opciones para jugar, aspecto que los decks de pasto no tenían. Incluso se hacía mucho peor jugar contra estos, ya que siempre estaba la opción de reducir el número de cartas en el deck y que esta carta se hiciera todavía más espectacular. Poco después que comenzó a ser un enemigo incómodo para el deck, se dio el golpe de esta carta y por años se vio como Usigi la llegaba a utilizar por momentos, pero no era siempre la carta que decida los juegos, ni siquiera en formatos que lo hubiera sugerido como con Tearlaments, y siendo mucho más útil para otros puntos o estrategias como con Branded o Emancipator. Con esto, los decks de 60 cartas con un botón, si bien no de gana automático porque la potencia de los decks hoy en día es inaudita, en definitiva puede desbalancear muchísimo el juego a favor de uno u otro jugador. Estando a uno es el punto más incómodo, solo teniendo una carta para lograrlo, haciendo difícil el justificar o llevar dichas estrategias. No obstante, ya tenemos nuevas cartas en este periodo de tiempo que nos ayudarían para poder usarla. Son muchos los fenómenos que provocan las estrategias de 60 cartas. Sin una explicación oficial de por qué aparecen ahora mismo y no antes, es en definitiva la carta sorpresa del formato y una que muy seguramente muchos jugadores intentarán explotar. Y por último tenemos Skill Drain. Esta carta ha tenido un largo recorrido en el juego, apareciendo en los primeros días del juego, pero haciendo poca diferencia considerando que no se tenían muchos monstruos con efecto en ese entonces, siendo una carta que podía decidir muchos juegos solamente teniendo los monstruos más fuertes, luego teniendo más opciones para lidiar contra magias y trampas para que no fuera un problema, hasta llegar a ser una carta que si se usa o lleva es para hacer el daño más crítico al oponente.
Hace 2 años la carta fue puesta a 3 copias ante el asombro de muchos jugadores. Esto fue en un momento en que parecía que se querían usar efectos de magias y trampas para obligar a los jugadores a llevar efectos contra las mismas, pero estas siempre han tenido un pésimo recibimiento. Desde algo definitivo como Mystic Mine hasta las otras cartas de este tipo, siempre son cartas que son usadas con la peor intención. El movimiento es uno que se esperaba, lo interesante es que no se siente este golpe como perseguir la carta de side deck que puedo dar muchos juegos como llega a suceder en otros puntos, sino perseguir el último Floodgate genérico popular y potente, lo que otras cartas ya están en la lista como Anti-Spell Fragrance, Rivalry of Warlords, Ghost and Match o There Can Be Only One. Será interesante ver si esta estando una copia deja de ser problemática o si al robarla sería tan frustrante que genera que la carta tenga que estar en la lista de forma definitiva al estar prohibida. Pero cualquiera que sea la lógica o explicación es fantástico para hacer algo por todas las quejas alrededor de esta carta. Para las semilimitadas tenemos a los 4 Dragon Rulers, esto es Blaster, Dragon Ruler of Infernos, Tidal, Dragon Ruler of Waterfalls, Tempest, Dragon Ruler of Storms y Redox, Dragon Ruler of Boulders. Ya hemos mencionado en demasiados puntos de revisiones y predicciones de la lista lo que significaron los Dragon Ruler para su tiempo, estando todos en un punto del juego limitados, luego todos prohibidos al mismo tiempo para tomar una increíble cantidad de años para que pudieran estar todos limitados y sin un uso particular en algún deck. Es increíble la toma de decisión de ponerlos todos al mismo tiempo a 2 copias, no por su poder, sino por lo que fueron para el juego en otro punto. Esto se junta a evidencia de cartas que estuvieron en la lista y que muchos jugadores hoy en día no conocen o no se consideran potentes. Ponerlos a 2 copias a todos genera que ya se puedan utilizar como un deck en solitario, y es aquí donde se pueden apoyar y usar de gran forma. Tienen acceso a efectos interesantes, la generación de cuerpos muy rápido, este fue el deck original que puso importancia de tener efectos en cementerio. No obstante, para lo que puedan hacer o lograr hoy en día se siente como algo menor. No sería difícil ver que uno o dos pudieran tener un poco de uso para ciertos efectos, como Tidal para poder enviar algo de agua al cementerio o Blaster para buscar un monstruo de fuego dragón, pero será más en una elección de carta tipo tech que otra cosa. Esto es de forma efectiva la antesala a que sean liberados como en los otros formatos, demostrando cómo quedó atrás el uso de monstruos de rango 7 o directamente como las cartas más atroces creadas para algún punto del juego son unas que en este momento no pueden competir contra el meta. Lunalight Tiger y Thunder Dragon Colossus los mencionamos juntos por lo que significan para sus estrategias hogar. Ambas cartas estuvieron prohibidas, de hecho ambas cayendo en la lista de entrada a la era Link en 2020. Estando prohibidas, sus decks hogar por no tener soporte reciente o por tener la mayor potencia a través de híbridos o valerse más de complementos, provocaba que sin estas cartas simplemente no pudieran jugar. Cuando las cartas son puestas a una copia, muchas de las jugadas más interesantes y viables vuelven a estar en línea. No obstante, una copia de cada una de estas no es suficiente para la exigencia del juego. Es interesante que ambas cartas estando a 2 copias son ahora sí el punto en el cual ponen en línea jugadas y campos mucho más potentes, y será un formato interesante para ver si pueden hacer algo, lo que se antoja imposible considerando lo que dejaron para la lista, y si esto no tiene una repercusión tendrían que ser liberadas el siguiente formato. Tiger básicamente es un hecho que llegará a estar libre para la siguiente, pero Colossus siendo tan genérico y también por lo que serán los decks potentes a futuro y cuánto pueden y necesitan buscar, este sí podría ser un movimiento relevante, pero dependerá por completo de las tendencias, no tanto por las cartas en sí. Y por último, Ip The War Chalice Justiciar, que de hecho comparte todas las lógicas que lo mencionado con Tiger y Colossus, pero ya que es una carta tan específica que requiere demasiado para aprovecharse, esto solo hace la diferencia en el respecto de que si es negada o perdida de alguna forma cuando se invocó, ahora hay una segunda oportunidad de hacerlo, lo que no hará diferencia. Esta tuvo que haber sido liberada, pero no hay mucha modificación, ya que esto sucederá sin duda alguna el siguiente formato. Y por último, para las liberadas, Armageddon Knight no hizo nada del anterior formato que fue puesta a 2 copias. Hoy en día no hay algo una vez que caiga al cementerio de atributo oscuridad y pueda tener una seguidilla de jugadas que puedan terminar en un campo increíble. Y de hacerlo, son vulnerables o al menos no se parecen al nivel de poder que tenemos con el juego competitivo. Desde que Isolde se fue, esta y Dark Grepher, que por alguna razón tampoco vimos en la lista, perdieron mucho atractivo, sobre todo porque ya no hay formas cómodas u obvias de poder usarlos para jugadas y seguramente esta es la antesala para que estas 2 cartas sean liberadas por completo. El Red Rose Dragon se fue limitada cuando Crystron Halqifibrax era el peor problema del juego, con muy buenas razones. Era un monstruo dragón tuner de nivel 3 que con monstruos de nivel 7 podían ir inmediatamente por Barone de Fleur y en el proceso poniendo elementos muy útiles en circulación, como la posibilidad de poder invocar otro monstruo para seguir jugando, su mismo tipo atributo nivel le generaba mucha ventaja. Era uno de los complementos idóneos para llevar con el monstruo de Link. Esta es, de forma notable, una de las últimas cartas alrededor de ese Link que es liberado, y si bien todavía esta carta tiene gran atractivo en los elementos que tiene, sin cartas tan genéricas como el infame Barone de Fleur, es increíble lo que da, pero ni de lejos lo que fue en su momento, y con muy buenas razones y siendo muy tardío, por fin es liberada.
My Spectre Unicorn Kirin es un monstruo de péndulo que, si bien en su momento se fue prohibido, hoy en día la potencia de la carta no se parece nada a lo que fue en su momento. TCG tiene un castigo desmedido sobre las estrategias de péndulo. Si bien esta mecánica siempre ha estado en el ojo del huracán, no solo por lo que significó, sino por las cartas entregadas, el hecho de que estas cartas ni siquiera se pueden considerar como viables les hace problemáticas de cómo se encuentran en la lista. El formato pasado Kirin salió para sorpresa de muchos, pero sin ninguna clase de impacto, y, siendo un efecto una vez por turno, poca diferencia hace tenerla a más copias, dando su lugar para ponerla a 3. Performage Plush Fire, esta sale de las prohibidas directamente a liberadas. Esto se debe más que nada a que Plush Fire recibió una modificación en su texto, una errata que le hace un efecto una vez por turno, y la ausencia de este efecto fue justamente lo que le hacía tan espectacular. En su momento de lanzamiento y emparejado con otras cartas necesarias como Wavering Heights, Draco Slayer, Performa para el Pendulum Sorcerer y más, le permitían generar cuerpos en campo que, por el abanico de opciones de los Performage, ponían más y más cuerpos en campo, provocando la prohibición. Es muy peculiar que de hecho Plush Fire pudo haber salido sin una errata para nosotros TCG por la ausencia de cartas para aprovechar su efecto o solo manteniéndolo a una copia, pero una vez que tenemos su errata se vuelve una carta útil para su deck hogar, sí, pero una carta del montón, como sucede con muchas otras cartas cuando obtienen una modificación en su texto, y es obvio de por qué sale de la lista. Luego tenemos al Ancient Fairy Dragon y Den Clone First of the Young Things. También los mencionamos en conjunto porque poseen casi las mismas lógicas. Por la parte del Ancient Fairy Dragon fue una carta que ya era tan genérica y útil que entró en la lista. Recibió una errata y con efectos una vez por turno se hizo una carta útil pero justa, no una carta que pudiera abusarse de su efecto para tener más potencia como lo llegamos a ver. El camino de Den Clone fue más modesto y desafortunado. Fue el Synchro Tuner de nivel 5 más genérico que había en el punto del juego en el cual los dinosaurios ganaron un mundial, hito que le valió irse prohibido para nuestro lado del juego desde entonces y apenas volvió hace no mucho tiempo. Las lógicas que comparten es que, muy similar con otras cartas ya explicadas de la lista y con básicamente cualquier carta que pueda aparecer en esta futuro, es que no hace mucha diferencia cuando estas cartas están a 1 o a 3 copias. Son muy contados los casos en los que una carta vale la pena tener limitada para que si el plan de juego falla no se pueda ejecutar más, o si dichos planes de juego se han visto superados no tiene sentido mantenerlos en la lista. Esto es algo que los dos monstruos de Synchro comparten y por eso son liberados. Y por último, Time Seal, carta de trampa del juego de antaño que no le permite al oponente robar por su turno. Esta carta, junto con algunas otras que pertenecen a los primeros años del juego y que hacen mucho ruido cuando salen de la lista, no tienen un impacto real. Reflejan de nuevo, y como lo dijimos con los Dragon Rulers, que el juego es uno diferente por completo. Perder el robo para cualquier deck no es algo menor, pero pensar que sería problemático que esto pase para el turno 3 o 4 es irreal. Aún con formas muy raras de poder lograrlo inmediatamente, el oponente comenzaría con 5 cartas. La ventaja en mano es muy alarmante, pero poner en perspectiva que usar hand traps contra el oponente y llegar a nuestro turno con mucha menos mano es básicamente lo mismo, y que aún así los jugadores deciden llevarlas, o hasta creer que esto sería la opción de carta de trampa cuando podríamos estar yendo por algunas otras mucho mejores que se saltan turnos o condicionan mucho más, como lo pueden ser las cartas virus, efectos permanentes o efectos tipo Floodgate, es, de nuevo, no entender la evolución del juego. Sí, y esto es una gran condición. Esta carta llegara a ser un problema una vez más a futuro, el problema sería qué es lo que hace que esto sea viable o espectacular, no esta carta de trampa que tuvo que haber salido hace muchísimos años e inmediatamente a 3 copias. Para la parte del análisis primero relacionado a los productos, esta lista es muy diferente a muchas que hemos visto en años recientes. Las listas, vale la pena recordar, antes de solucionar problemas con el juego y el formato, están diseñadas para poder vender y empujar el producto. No obstante, a través de muchos años, listas, productos, hemos visto que algunas listas han hecho injusticias para empujar producto, otros en los que es muy sutil pero claro cuál es el plan a seguir, e incluso listas que parece que el aspecto económico no es la prioridad y es mucho más para poder solucionar los problemas del juego, pero lo que hace esta lista para empujar el producto es demasiado claro. Llevamos casi un año con Snake Eyes siendo la estrategia más potente y competitiva, y si bien nunca hemos tenido un tiempo oficial de cuánto es lo que debe ser un deck competitivo, siempre es algo bastante sano que haya una rotación de estrategias. Esto es bueno para empujar producto de reimpresión y obviamente producto nuevo, pero el hecho de que se den golpes, sí, útiles pero no definitivos contra las estrategias más potentes establecidas y que ya llevan tanto tiempo, resalta mucho por lo que tenemos para futuro para los nuevos decks. Snake Eyes buscará por completo las cartas de su misma historia para poder conllevar los golpes, esto incluso con nuevas capacidades para jugar, así que se hace necesario que si todavía se quiere usar Snake Eyes, se busquen las nuevas cartas. Otros movimientos más sutiles como de Tenpai perdiendo 4 cartas con Voto Prosperity y Sangen Summoning, estos buscarán la Muchalmi Fuwaros para conllevar la pérdida y tener ventaja en mano.
Esto no es algo nuevo ni es algo malo, de nuevo la lista está diseñada con este propósito, pero sin los golpes o con lo que tienen los productos que ofrecer, sea por cartas nuevas, complementos o nuevas estrategias, estos hubieran sido productos espectaculares sin ninguna ayuda, y todavía lo son. Pero ahora también se hacen muy necesarios. Esto resalta mucho más porque muchos productos que pudieran haber necesitado un poco de ayuda que tuvimos en el pasado, como Legacy of Destruction, no tuvieron esta clase de trato, y es algo que se hubiera esperado y hasta se hubiera podido justificar, aunque de nuevo, sin una explicación oficial, cualquier teoría o conjetura es igual de valiosa. Por la parte de las ausencias, dependerá por completo sobre qué esperaban de la lista, y también entender que muchos de los movimientos se van a dar con el paso del tiempo. No obstante, algunas están en el radar de muchos jugadores y se pregunta de por qué no se dieron, sea de cartas que entran o salen de la lista. Primero, para cartas que tuvieron que ser golpeadas, la gran ausencia del formato para muchos fue Snake Eyes, que sí tuvo un golpe de consideración con la lista, pero muchos esperaban que la estrategia tuviera un golpe certero. Los dos blancos específicos de estos son el Snake Eye Flamberg Dragon y el Original Sinful Spoils. Por la parte del Flamberg Dragon no es un monstruo jefe espectacular, pero la capacidad de poder dar 2 cuerpos adicionales en cualquier turno cuando se va al cementerio en un deck que todo lo que hace es consumir cartas genéricas, como ya lo han mostrado 2 listas, entonces sí se vuelve un problema. Esta sería la aproximación para cuando decidan que Snake Eyes ha tenido suficiente en el juego. La otra relacionada a la estrategia, y que es mucho por lo que recibiremos a futuro, es el golpe a Original Sinful Spoils Snake Eyes. Esta carta siempre ha estado en el ojo del huracán por lo que puede hacer por el deck, desde ser la pieza para poder estar conectando con los Snake Eyes, pasando por ser lo que se recupera con Wanted y hasta la remoción para poder añadir el monstruo de nivel 1 a la mano. La razón de esta es por el soporte a futuro. Sinful Spoils recibe un tema muy orientado a estas cartas llamado Asamina, y además del negador más genérico y rápido del juego que hemos visto, también esta carta es lo que conecta las jugadas de Snake Eyes, por lo que, si se hubiera querido que estos no tuvieran relación o no fueran tan potentes, pudo haber sido una buena aproximación a la lista que no se dio. Con el motor más reciente y potente del juego, el golpe que se esperaba también era para la Moon of the Closed Heaven. Este es el Link 2 genérico que permite que los jugadores puedan acceder al motor aún sin cartas temáticas en circulación. Esto es muy similar a la situación de Nightmare Mermaid y Orcust, y el movimiento también se tiene que dar, pero similar a lo que vimos en su momento con su uso como un motor para Orcust, tendría que darse para el punto en el cual estamos lo suficientemente avanzados como para que Fiendsmith se pueda sostener solo, o que su uso como un motor es mucho más claro solamente para ciertas estrategias y no básicamente en cualquiera. Para problemas generales que muchos mencionan, Dimension Shifter desactivando el cementerio de forma directa y también formando parte de la alineación de mejores cartas de estrategias como de Tenpai Dragon, también fue una ausencia muy grave. Se podría justificar que Malice, un deck a futuro del constructor de decks, la usará como una muy buena pieza, no la base de, como lo hacen muchas otras estrategias, pero sí algo que puede desequilibrar el juego a su favor. Entre Apollousa Above the Goddess, IP Masquerena y la SP Little Knight están la mayoría de quejas de los monstruos más genéricos y que aparecen en básicamente todas las estrategias. Apollousa era la que tenía 2 puntos muy importantes, siendo muy genérica y teniendo efectos de negación, lo que ya le valió entrar en la lista. Masquerena y Little Knight tienen 2 destinos muy peculiares e interesantes. Por la parte de IP Masquerena, esta es tan fuerte como sea el complemento. Es un monstruo muy pequeño que se puede provocar fácil por la fase de batalla, pero con el efecto de protección que da a lo que invoca y usualmente siendo compañero en crimen de cartas como el Flamberg Dragon o la SP Little Knight, es lo que le hacen una carta que muchos quieren que se vaya prohibida. Por la parte del SP Little Knight es el Link 2 más potente jamás creado. Lo mencionamos en su aparición. Muchos Links 2 están en la lista por sus repercusiones y combos como Verte Anaconda, Hulky Fibrax o Union Carrier, pero estos dependían por completo de los complementos, cosa que la SP Little Knight no hace, y este incluso es tan potente que OCG la ha reconocido como un problema poniéndole una copia. No obstante, TCG es una bestia completamente diferente. SP Little Knight es un monstruo lo suficientemente genérico, potente, útil y atractivo como para poder empujar muchísimos productos de reimpresión. Lo vimos con cartas como Ash Blossom, Infinite Impermanence o para monstruos jefes como Apollousa Above the Goddess o Access Code Talker. Y si se fuera a ir en la lista en algún punto, lo más lógico sería que se pudiera aprovechar a reimprimir antes. Pero, por cómo son los productos y agendas de reimpresión, para el punto en el cual la gran mayoría de jugadores tuviera esta carta, lo que la hace espectacular alrededor o su nivel de poder en solitario podría ya no ser la carta que se pidiera que se vaya prohibida porque los jugadores o se acostumbraron a jugar con esta o porque hay problemas mucho más graves. Dicho esto, y por cómo el mejor deck del formato ha consumido cartas genéricas el último año, IP Masquerena sería la siguiente carta y ser prohibida. Veremos si algo cambia en las cartas a usar o si solamente es cuestión de tiempo para que suceda o incluso que pudiera
pudiéramos ver una sorpresa y que lo hagan ambas cartas o que alguna se pueda adelantar por algo. Otro movimiento que muchos esperaban y que incluso mucho de lo que está en la lista lo refuerza es el golpe a Branded, y ya adelantamos con lo mencionado a Branded sobre si esta estrategia merecía o no el golpe, y el hecho es que darle un monstruo incómodo al oponente siempre es útil, pero hacerlo con un monstruo que no lo dejará jugar es algo que no debe de suceder. Por ello Expulsion está en la lista, y por ello se esperaba que el Sanctifier Dragon siguiera los pasos. Es increíblemente desafortunado que persiguieran la mejor carta del deck y no la carta artificial que le permite esto al deck. La mejor lógica y sin una explicación oficial es que el deck es completamente funcional pero ya no tan consistente, y si las cartas costosas pero todavía útiles son las que aparecen en la Megalata, entonces es el porqué de esta aproximación. Más adelante ahondaremos un poco más sobre si esto fue algo bueno, malo, pero sigue siendo una ausencia porque si bien menos consistente no quita el problema, siendo básicamente la explicación recién dada de por qué se dan golpes a algo como un FTK, algo que no deja jugar al oponente, pero por qué esto no sigue esta lógica. Otros decks y o motores que han sido molestia para muchos jugadores como Runic o Bystial, dependiendo su deck o qué tanta potencia le atribuyan estas cartas, y también por su tiempo en el juego, pueden ser cartas que se pudieran esperar o recibir un golpe o incluso irse prohibidas. Por la parte de Runic, el golpe a Fountain a 1, Tip a 2, quizás hasta 1 o hasta Hogging, ya que de forma consistente Runic aparece cada formato solamente que con un aliado diferente para aprovechar sus capacidades. Ya lo vimos con Naturia, Sprite, Furhire, Stone, este formato con White Forest, y todo lo que los une es el uso de este motor. Por la parte de los Bystial es muy peculiar que no hemos tenido un meta de atributo del uso de oscuridad desde su creación después de Tear Laments para acelerar el proceso de que las cartas deban de recibir más golpes, pero cualquier capacidad en que estas cartas empiezan a brillar genera molestias. Magnum Hood generando demasiada ventaja para este tipo de estrategias, Druid's Wurm pudiendo resolver campos muy complejos y hasta piezas más específicas como Branded Regain por los combos de los que es capaz. Por la parte de Runic, la versión más problemática era la antimeta y Skill Drain se siente que se dio para esto, y para los Bystial a futuro tendrían un golpe pero necesitan más protagonismo. Y muchas otras cartas que se han pedido que entren en la lista por cuánta potencia dan o interacciones. Esto puede ser algo como Crossout Designator, Triple Tactic Talents, cartas de trampa que no dejan jugar como los Virus, Dimensional Barrier y solo mencionando algunas. Sí, son cartas muy potentes. Sí, son cartas que veremos en la lista futuro en algún punto, pero que no se sienten como lo más urgente para este formato. Y por último, para las liberadas, son demasiadas las cartas que podrían estar fuera o libres. Siempre está ese grupo de cartas que hace cuestionar cómo es posible que algo pueda existir cuando hay cartas peores que no dan tantos problemas pero están prohibidas, y son demasiadas las cartas para mencionarlas o darle su lugar a cada una. Solamente mencionando algunas para el último formato, Prankits, Mew Mew Mew, Zodiac Trident o Wind Up Carriers Mighty, porque son cartas que el juego ha superado por completo y no tienen lugar en la lista. El Super Heavy Samurai Scarecrow, porque el temor de toda la potencia de Super Heavy Samurai se fue con los negadores más genéricos del juego. Summon Sorceress, porque volvió Fire pero no esta carta que también tiene una errata. Heavy Metal Foes Electromite, que con lo más genérico prohibido, la mecánica de péndulo está perdiendo demasiado, y solo mencionando algunos. La mayoría de estos son obvios que pasarán, pero con el paso del tiempo, y no sabemos las lógicas de por qué ciertas cartas se puedan mover antes y por qué a otras les toma tanto tiempo. Para algunos otros aspectos a considerar, el movimiento contra lo que es un poco Branded, pero sobre todo Gimmick Puppet, recuerda que no importa de qué tipo sea, pero si hay una estrategia que pueda ganar en un turno o técnicamente no dejar jugar al oponente, será golpeada inmediatamente. Esta es una línea muy delgada considerando la potencia que puede llegar a tener un deck. Misma línea se ve extraña cuando estamos en un año que tenemos el mismo deck competitivo por un año, por la razón de que si bien no deja jugar, es casi imposible hacerle frente. No obstante, ya que esto es perseguir la salud del juego y que siempre y cuando se tengan las cartas y elementos correctos se puede jugar, entonces cualquier clase de FTK que exista a futuro será uno golpeado con certeza, aun si no pertenece a la cima del meta. Son muchísimos los fenómenos que ha provocado la presencia de Snake Eyes. Uno de esos puntos valiosos es que es una estrategia que se ha basado en las mejores cartas genéricas que tenemos en el juego, y siendo que si bien el golpe les quita consistencia y valiosos planes de juego, el hecho es que todavía pueden acceder a básicamente todo lo que tengan a su alcance y les sea posible, por lo que se genera la pregunta de cuál será la siguiente carta genérica a recibir un golpe por la presencia de este deck en el juego, o si podríamos ver el golpe que se está esperando y dejar que estas cartas genéricas desaparezcan y tengan golpes con el paso del tiempo. A su vez, y esto dependerá de qué tipo de jugador sean o su percepción del juego, Snake Eyes está dejando un precedente muy importante de que los mejores decks son los que no tienen restricciones y que pueden usar y acceder a lo que sea que les permitan sus jugadas. Y sobre esta línea, ¿qué tanto bien le hace esto al juego? Lo mencionamos ya con los negadores. Si los negadores eran cartas que consideraban artificiales a usar en ciertos decks y que no se sostenían en su propio plan de juego, Snake Eyes cumplió con la función de poner estas cartas en la lista para mostrar esta problemática. Pero
Si ustedes gustan de usar cualquier tipo de estrategia y dependiendo restricciones severas o laxas el poder usar lo mejor que ofrece el juego, entonces Snake Eyes en definitiva le ha hecho mucho daño al juego. Hay muchos factores adicionales que se pueden agregar aquí, como el hecho de que muchas de estas cartas sostienen juegos casuales, son lo que empuja producto de reimpresión, son cartas que hicieron que muchos productos se movieran y que todo esté en la lista por solamente una estrategia le hace que esté todavía más en el ojo del huracán. Otro punto interesante de evaluar relacionado a los Snake Eyes es la ausencia de golpes, la aproximación a estos y recorridos históricos de otros decks en el pasado. Snake Eyes es parte de la historia que se está contando a través de la entrega de producto y esta podría ser una razón por la cual, aun cuando la estrategia tendría que haber recibido golpes hace un buen tiempo, esto no ha sido el caso o ha sobrevivido a más de lo que se hubiera esperado. Esto se puede conectar con reimpresiones para que más jugadores puedan usar el deck, pero es un punto a evaluar. Retomando el punto de la historia contándose, esto en comparación es como si no se hubieran recibido golpes a otras estrategias como Tearlaments o Kashtira, o que las aproximaciones hubieran sido muy tímidas, como limitar cartas alrededor o incluso no hacer nada al respecto. Y sin explicaciones oficiales, entonces no podemos más que solo teorizar. Pero, si el hecho de pertenecer a la historia principal es un factor que ayuda a que un deck no sea golpeado, esto podría dar información valiosa a futuro que cuando un deck, aún siendo tan dominante, sus cartas pertenecen a la historia en curso, entonces sería un deck que tardaría mucho en recibir un golpe para poder acostumbrarnos a ellos o incluso para que lo llegaran a utilizar. Lo sucedido con Branded es una de las aproximaciones más desafortunadas que hemos visto en tiempos recientes. Branded fue impulsado a más no poder a través de muchos sets, siendo el protagonista de la historia en curso del momento, era muy lógico que recibiera soporte, aspecto que hizo mucho más impresionante que aún con un Structure Deck y cada vez con más cartas rompiendo sus límites de poder, no pudieran lograr absolutamente nada. De a poco, la suma de todos estos efectos pudo convertir The Branded en un deck muy respetable, con una popularidad muy alta por ser un Structure Deck y haber tenido reimpresiones muy rápido y en tiempo, pero con una mala fama bien ganada de que muchos jugadores solo sabían jugar con Branded Fusion en mano o a través del bloqueo de juego al oponente con una carta artificial como Gimmick Puppet Nightmare. Es aquí donde entra el golpe. Si esto hubiera sucedido hace un año, punto en el cual Branded tuvo su punto más alto, no siendo competitivo pero pudiendo dar un poco de pelea considerando las circunstancias, hubiera sido muy lógico. Pero no solo el deck se quedó atrás por su nivel de poder, sino que parecía que este era el Structure Deck a utilizar. Tuvimos reimpresiones de las cartas originales del Structure Deck, piezas que se esperaban para muchos productos a futuro reaparecieron antes, incluso reimpresiones de cartas que le sirven mucho, especialmente el Gimmick Puppet. Todo estaba en el juego para que se entendiera que este era el producto a usar y que reciba un golpe es excesivamente desafortunado. Sin explicaciones oficiales, de nuevo, todos son teorías, que esto era algo que tenía que pasar eventualmente, que es para impulsar la venta de la lata, para impulsar a otros jugadores a que utilicen otros Structure Decks y más. Pero, considerando que los Structure Decks son y seguirán siendo la entrada más viable al juego y que Branded, siendo la mejor opción entre relación, poder y precio, tenga este desafortunado destino, es algo que no tuvo que suceder. Como esperanza o consideración para los jugadores de Branded, solamente perdieron consistencia, así que el deck es perfectamente funcional, solo que como todo deck después de recibir un golpe, serán juegos más difíciles o no tendrán en tantos juegos las cartas correctas para ganar. Y es aquí donde se trazará la barrera entre los jugadores que solamente buscaban un deck para ganar fácil y que perdiendo un poco de poder o consistencia es abandonado por algo igual de fácil, potente y hasta actual, o los que usarán el arquetipo no importa qué, ideando nuevos planes de juego y demostrando que todavía se puede hacer algo con este. También vale la pena recordar que hemos tenido muchos movimientos muy desafortunados en el juego que son revertidos tan pronto como se dan las circunstancias correctas. Ya mencionamos que el golpe tuvo que hacer a Sanctifier Dragon, y si se llegara a dar este golpe el formato después de la entrega de la Megalata donde tendría que aparecer esta carta, no habría motivos para mantener Branded Fusion limitada y podría salir rápido. Lo vimos con Assault Core, con el Firewall Dragon, con otras cartas que no deben de coexistir como Substitute y Running Toaden, Beatriz y Eva, Trick Starlight Stage y Predaplant Vert Anaconda. Y de nuevo, son solo conjeturas, pero mantengan esto en mente para decidir qué hacer o no con su estrategia de Branded. La desaparición natural o forzada de ciertas cartas hará que muchas otras con efectos parecidos que eran detenidas o alrededor de las mismas cambien mucho en cómo se percibe. Ilustrando un poco esto, Apollousa Prohibida quita negaciones rápidas y genéricas, y si Snake Eyes ya consumió 3 de las cartas más genéricas del juego, no es difícil pensar que lo harán con la o las siguientes mejores, como la IP Masquerena y Splitter Knight, ya explicamos esta.
Apollousa era la forma directa y segura de poder jugar alrededor de Nibiru, y con la mayoría de negadores prohibidos o actuando solo en campo, Nibiru se podría volver excesivamente problemático, así que todo esto podría terminar en un golpe a Nibiru, que de darse abriría paso a los decks de combo que son más potentes. Y por último, sin Apollousa, los jugadores comenzarán a buscar sustitutos, quizás no directos como tener un Link 4 que dé negaciones, pero sí un Link 4 en el cual pasar los turnos o incluso usar los 4 cuerpos o caminos de estos para dejar alguna interacción. Así que tiene demasiada repercusión, incluso cada uno de estos factores mencionados puede tener mayor profundidad, como que entonces estrategias que pueden tener estos elementos de forma natural o artificial serán mejores, como los decks que pueden invocar al Toro Liossom antes de la quinta invocación, solo poniendo un ejemplo. Beatriz es un golpe que se debió de haber dado hace muchos años, al fin lo tenemos, lo que afecta de forma severa a una de las mejores cartas de Burning Abyss. No obstante, esto significa que entonces darán soporte directo actual y muy seguramente sin que sea genérico para que solamente su deck hogar lo pueda aprovechar para que le dé más potencia, muy similar a muchas olas de soporte que hemos visto en años recientes. Sobre esta línea, Cherubini también es una carta que podría entrar en la lista a futuro y que esto tendría que provocar que las cartas de soporte a Burning Abyss a futuro tengan que ser solamente para su estrategia hogar. Debe aparecer una fusión más para Fiendsmith, por ello se pudo dar el golpe. Mucho de por qué se pudo dar el golpe tan temprano debe ser por la presencia de la Necroquip Princess y el Aerial Eater, pero incluso el soporte considera un monstruo cuyo límite es de nivel 7, así que seguramente veremos a futuro una fusión, no con los mismos efectos de lo que perdieron, pero sí que lo mejore como un deck en solitario. También, esto hace que se pierdan algunas líneas y jugadas como obtener Engraver en mano para ir por track y que sea una forma más directa llegar a índices altos, pero sobre todo el reciclaje, no de piezas que puedan hacerlo en solitario como Engraver o a futuro Lágrima de main deck, pero de cosas removidas, así que sí tendrá mucha repercusión. El golpe Snake Eyes, si bien no fue letal como muchos esperábamos, sí ayuda mucho. La estrategia pierde mucho de cómo sigue los juegos o campos, que era mucho del problema del deck, que aun cuando se pudiera romper el campo, si no se lograba concretar la victoria en ese turno, para el siguiente turno ya tenían todo lo necesario para jugar. Esto ya no es posible, o al menos no de forma tan fácil. Dependen de usar más copias de algo como Oak o incluso recurrir a otras cartas de soporte que no han usado, por lo que sí ayuda, pero no era la aproximación que muchos esperábamos. Las cartas semilimitadas en la lista muestran por qué la resistencia de muchos jugadores a esta sección. Si bien hay cartas que tienen buen equilibrio estando allí como Malicious para su momento, todo lo puesto a 2 copias para esta lista tendría que estar o ya a 3 copias o en caso de que sean tan problemáticas todavía una copia. La salida de Lunalight Tiger es peculiar en el respecto de que muchas cartas que están en la lista y que evidentemente tendrían que estar fuera, no lo hacen hasta que reciben soporte. Lo vimos con Draco Slayer, Mage Spectre y muchas otras estrategias antes. Así que muchos esperábamos que este fuera un movimiento que se diera cuando recibiera más cartas. Y el hecho de que lo haga antes se siente como una victoria y ojalá esto se pueda extender a otras estrategias. Sobre esta línea, Denklong saliendo antes de recibir soporte como lo acabamos de mencionar es extraño, pero podría ser un candidato para el producto de Terminal World 2 en OCG. Se tomó como una sorpresa que Snake Eyes recibiera un golpe debido a su incremento de rareza en un sobre de OTS. Lo peculiar de esto es que el sobre de OTS tuvo mucha fama por muchos años, que si una carta aparecía allí era porque era una certeza de que esta recibiría un golpe, y por coincidencias en listas recientes, cartas que muchos esperaban que fueran golpeadas sin duda alguna, un ejemplo muy claro siendo Kashtira Fenrir, entonces eran cartas seguras por decirlo así. Esto se junta con cartas que tienen reimpresiones y que sostienen productos o incluso cartas con un muy buen nivel de poder. No hay ninguna clase de garantía sobre si una carta debería o no recibir un golpe. Hay algunas que son mucho más problemáticas y obvias que otras, pero en cualquier momento se pueden tomar decisiones arbitrarias o cambios de mentalidad que generan golpes sorpresivos. Si bien esto le quita la seguridad a demasiadas cartas, es difícil que suceda y acaba generando que lo mejor es obtener las cartas y usarlas lo antes posible por cualquier escenario que se pueda dar. Es muy peculiar, pero una de las estrategias que más pierden con esta lista es de hecho la estrategia de péndulo. Esto habla muy mal de la mecánica, ya que el monstruo jefe principal para sus juegos era Apollousa y ya está prohibida. Y también los movimientos en la lista reflejan el terrible estado de la mecánica. Cartas que jamás se pensó que pudieran ver la luz del día como Kirin o Plushfire, aún con errata, ya están libres. Y de hecho estamos muy cerca de que todas las cartas de péndulo estén fuera de la lista. Lo interesante de esto es sobre si llegará el punto en que, ya que péndulo no puede recibir más golpes o aún con todas sus cartas libres, si se tomará la decisión de liberar Electromite o si se continuará con el castigo definitivo.
Todas las cartas genéricas que no puedo usar péndulo porque están prohibidas por otros decks nos acercan mucho más a sus propios planes de juego, pero no sabemos si esto podría ser lo decisivo para que el monstruo de Link vuelva. La lista continúa con las tendencias que se han propuesto en los últimos años, deshacerse de cartas tipo Floodgate y negadores. La cuestión es dónde está la barrera de dónde detenerse o si solamente serán cartas y cartas que continuarán entrando en la lista no importa qué. Muchos Floodgates actualmente están limitados. ¿Será que se pueden quedar a una copia y la gente empieza a optar por otros Floodgates que no tienen golpes? ¿Serán que estos Floodgates a una copia son tan potentes que se tienen que ir prohibido? Y la misma línea de los negadores. ¿En qué punto van a continuar persiguiendo estos? ¿Van a ser los más genéricos, los más potentes o incluso cuando los jugadores empiecen a migrar a otros un poco más específicos pero igual de potentes, también se van a empezar a perseguir estos? Es difícil que una carta sea relevante cuando sale de la lista. Cartas infames como los Dragon Ruler, Yatagarasu, Thunder Dragon Colossus, Arc Nemesis Protoss son los claros ejemplos. La única anomalía de esto fue Protoss, pero fue mucho más una combinación de factores que la carta que genera problemas. Así que esto se proyecta que también suceda con Eva y That Grass Looks Greener, pero como siempre, los formatos se tienen que jugar para averiguar esto. En general, es una lista muy buena respecto a lo que propone, esto es que prohíbe múltiples cartas que se pedían y que ayudan a la salud del juego, las limitaciones son para poder lastimar lo que hacen ciertos decks, liberaciones que dejan mucho que desear pero que son interesantes y otras cartas que incluso son sorpresivas y se agradecen mucho. Lo desafortunado de la lista fue el tiempo de espera y que los movimientos sí ayudan pero no son definitivos. Esto no hubiera sido algo tan problemático si no se hubiera esperado por 2 meses por esta, sumado a que muchos problemas o virtudes de lo que genera esta lista desaparecen a futuro con la entrega de nuevas cartas que pueden mitigar golpes o nos ponen básicamente en el mismo formato en el que estábamos. ¿Sobre qué cambios espero ver para el futuro del juego competitivo? La lista sí tiene mucho impacto en este, pero sin pruebas o torneos importantes oficiales para averiguarlo pronto, todos serán conjeturas. Dicho esto, para los mejores decks del formato, Snake Eyes no debería ser relevante hasta la entrega de Rage of the Abyss. Una vez entregado este set mejorarán mucho, incluso obteniendo un negador natural y muy rápido. Lo único que les afecta es que Ash y Poplar ahora son recursos incómodos, en el respecto de que se quieren buscar, no robar, y que cuando esto suceda, la mano dictará si habrá un buen juego o no. Así que si bien no parece que vaya a abandonar el meta, en definitiva está en su punto más vulnerable. Por la parte de Yubel, los problemas de consistencia son algo que me preocupa, pero sin ser piloto de la estrategia podría ser que fue el menos perjudicado con la lista, que técnicamente sí lo es, pero había una buena razón por la cual no era el deck más fuerte con todo y que es el deck que deja los campos más robustos y potentes, y es el elemento de que se traba mucho, y que pierde muchas veces más contra sí mismo que contra el rival. Quitar 2 piezas de consistencia parece menos, pero puede ser nocivo, y Tenpai, sin 4 cartas es el claro perdedor, al menos de la cima del meta. No obstante, siendo un deck que quiere ir segundo todo el tiempo y con 3 copias de Mulcharm y Fuwaros, si el oponente quiere jugar, esto le dará demasiados recursos, aunque perder su mejor carta a solamente una copia en definitiva le afecta. No hubo ninguna estrategia adicional o importante que ganara cartas, pero al bajar el nivel de poder de los demás decks, todo tiene mejores posibilidades de competir contra el meta. Desde decks que tienen potencial base, decks con nuevo soporte e incluso estrategias que están bajo el radar de todo el mundo, pero que siguen opciones tremendas. Rage of the Abyss da más potencia a los decks de agua, incluso con Tidal las 2 copias mejoran bastante, pero tendría que ser de la mano de Mermaid Atlantean, ya que otros decks de agua como Shark todavía no tienen los complementos de Legendary Duelist. El problema de esto es que Dimension Shifter todavía está libre y mientras haya decks que se concentran en usar esta carta, el juego de dicho deck no se puede ni siquiera llevar a cabo. Se tendría que decidir a si pueden poner rápidamente en campo uno de los mejores negadores, siendo el Thoroughly Awesome, o si simplemente no podrán jugar. Otras potencias como Memento, que no pierde nada, y los demás decks sí lo hacen, por lo que este formato debería tener mejores resultados. Otros decks que se sienten familiares como Runic Algo, muy seguramente con White Forest, Chimera con increíbles alcances, Labyrinth, básicamente todo lo que no dependa de Finn Smith y no se haya visto golpeado por la lista tendrá mejores usos para el siguiente formato, así que no les sorprenda ver decks como Kashtira, Flow on the Wrist, Ritual Beast, Voiceless Voice y muchos de los nuevos a futuro, algunos incluso al inicio del formato por la novedad y querer probarlos, como Thunder Dragon, Drytron, decks de pasto y mucho más. Para notas y comentarios finales, los 3 amables recordatorios que se hacen con cada entrega de la lista. Lo primero es que todas las cartas que acaban siendo liberadas o que se ponen a más copias eventualmente van a tener una reimpresión. Algunas pueden tardar un poco más, un poco menos, pero va a acabar llegando a este punto. Este punto tiene desafortunadamente una variación, ya que durante los últimos 2 o 3 años hemos visto que se liberan cartas pero que tardan mucho en ser reimpresas. Hay cartas que incluso fueron liberadas hace 1 año, 2 años y que hasta el día de hoy no han tenido una reimpresión. Afortunadamente muchas de estas cartas no acaban siendo tan costosas, otras sí acaba siendo impresionante su etiqueta de precio, por lo cual vale mucho la pena evaluar cuál es el precio de estas cartas, qué tanta potencia les puede acabar dando a su estrategia
estrategia para poder decidir si las quieren comprar inmediatamente, es decir, en este punto, o esperar a que tengan su reimpresión. Lo siguiente es que vamos a tener la certeza de cuáles son las mejores estrategias para el formato una vez que se lleven a cabo torneos de calibre muy importante. Desde que se entregó la lista se han ejecutado múltiples torneos con resultados muy prometedores y también resultados que nos hacen sentir que estamos básicamente en el mismo formato y que la lista no hizo nada. Y siempre vale la pena esperar hasta que tengamos la celebración de estos torneos. Los torneos más pequeños, torneos locales, torneos no oficiales e incluso regionales, si bien acaban siendo una muy buena muestra de qué nos podemos encontrar en el juego, no va a ser hasta la celebración de los torneos más importantes que tenemos el YCS de Chile y de Lille a finales de septiembre, en los cuales vamos a tener por fin las pruebas de cuáles son las mejores estrategias para el formato. Y lo último es que hagan sus propias pruebas para cartas que fueron movidas en la lista o para cuáles son las mejores estrategias del formato, para que puedan tener un mejor criterio de qué es lo que se avecina y sobre todo poder decidir cuáles son y cuáles no son las mejores estrategias del formato y qué van a tener que hacer al respecto a ello. Es decir, saber qué estrategia tienen que utilizar, qué cartas de complemento tienen que llevar y todo lo que conlleva esta información. Como ya lo mencionamos a lo largo de múltiples puntos en el video, la lista fue excelente. Dio la prohibición de muchas cartas que se pedía por mucho tiempo, en realidad fueron muchas cartas prohibidas, se acabaron yendo 4, se liberaron cartas que se pedían por años, se liberaron cartas que muchos creyeron que nunca se iban a mover y también se dieron golpes que van a estar ayudando. Quizás no son las aproximaciones que se hubieran esperado o pedido, pero todos los movimientos ayudan. Lo más grave de esta lista son dos puntos. Lo primero es que la lista tardó demasiado en llegar. Desde mitad de junio muchos jugadores estábamos esperando que fuera entregada una lista, sobre todo para poder estar haciendo algo al respecto y que la celebración de los torneos más importantes fuera más interesante y no solamente fuera estar viendo las nuevas cartas, las cartas más potentes una y otra vez, que si bien esto iba a acabar pasando no importa qué, hubiera sido muy interesante el estar viendo cuáles iban a ser las variaciones, con qué ideas se podían acabar presentando para estos torneos. Esto no solamente no acabó sucediendo, sino que todavía después de los torneos más importantes se acabó celebrando otro YCS e incluso se acabó dando la lista en el punto más crítico, básicamente unos cuantos días del mundial, así que esto acabó incrementando el descontento. Lo otro, y que acaba sucediendo en todas las listas, no importa si se tardaron 2 meses, si se dio en el punto prometido o no, es que las expectativas para la lista de muchos jugadores no se acabaron cumpliendo. La gran molestia de esto es que Snake Eyes ha sido la estrategia más competitiva, la más fuerte desde que apareció. Ya nos estamos acercando a un año de que esto sucedió y ya explicamos que si bien no hay un periodo de tiempo en el cual una o unas estrategias tengan que ser las mejores, por simple salud del juego, por empujar otro producto, porque el juego se mantenga fresco e interesante, es bastante bueno que ciertas estrategias aparezcan, desaparezcan, lo hagan por un tiempo para luego recibir soporte, dar la sorpresa de que se pueden estar adaptando, pero desafortunadamente para lo que fue Snake Eyes en ningún punto dejó de ser la cima del meta. Dicho esto, todas las reacciones, análisis y comentarios alrededor de la lista acaban siendo bastante valiosos, pero hasta que no tengamos la celebración de múltiples torneos oficiales grandes e importantes, no vamos a tener la certeza de qué tan importantes acabaron siendo estos movimientos. Muchos acaban teorizando que Snake Eyes sigue siendo la cima del meta, que Yubel lo acaba haciendo, que los golpes son lo suficientemente certeros como para que Tenpai Dragon desapareciera, y de nuevo, hasta que no tengamos los torneos oficiales no vamos a tener las pruebas de ello, y ha habido demasiados puntos en el juego en el pasado en el que se cree que el formato va a cambiar o no va a cambiar simplemente para llegar a la sorpresa de que acaba siendo lo contrario. En la lista minimalista en la cual fue prohibido a Riceheart y limitado Magnum Hood, muchos creyeron que esto no iba a acabar haciendo diferencia, pero el liberar cementerio hizo que muchísimas estrategias se pudieran empezar a ver, y de hecho es a lo que tenemos el formato hoy en día. Del otro lado de la ecuación, en múltiples puntos Tearlaments recibió golpes increíbles como la prohibición de Kid Kalos simplemente para que siguieran dominando el juego, así que no vamos a tener la certeza hasta que por fin tengamos la evidencia de torneos. En general, por los golpes dados, el juego competitivo no promete mucho. Ojalá sí se haya hecho lo suficiente como para que tengamos mayor diversidad y que se puedan estar viendo nuevas estrategias, tanto algunas que fueron recibidas en el pasado con soporte interesante y también algunas estrategias que vamos a tener para el futuro. Pero si no se acaba
acaban dedicando o orientando al juego más alto, entonces las variaciones y las posibilidades que tenemos en el juego son altísimas. A esto hay que estar sumando producto que se va a entregar a futuro, producto de reimpresiones que va a hacer que muchos más jugadores puedan estar consiguiendo cartas nuevas. Tenemos la celebración del mundial, tenemos muchas sorpresas por delante y sobre todo, quizás este formato no haya entregado los movimientos o los golpes que se estuvieran esperando, pero esto no significa que no van a suceder y sobre todo se continúa con ciertas tendencias, con ciertos golpes para la salud del juego. Y quién sabe, quizás el último año de juego no haya sido muy agradable para muchos, pero para el formato en el cual vamos a estar a futuro, gracias a todos estos golpes que no se hubieran dado de otra forma, entonces muy seguramente va a acabar mejorando mucho. De nuevo, hay que disfrutar el formato, hay que probar el formato, cualquier cosa puede llegar a pasar y conforme pasen los días, las semanas, vamos a poder estar teniendo los resultados y evaluando qué tan efectiva o qué tan poco efectiva acabó siendo esta lista. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les pareció la lista entregada. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué movimiento creen que hizo falta? ¿Qué movimiento creen que fue un error? ¿Y cuál o cuáles creen que vayan a ser las mejores estrategias del formato? ¿Seguirá siendo Snake Eyes, Yubel, Tenpai y en qué orden? ¿O si hay alguna estrategia que no tiene ningún golpe o que muchos jugadores no están considerando y si este sería el nuevo monarca del formato? No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo canal de transmisiones. Y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Y nos vemos en la siguiente.